Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos con un video que es importante porque vamos a dar dos reglas de derivación que son básicas para el cálculo de la derivada de una función. Vamos a ver cómo es la derivada de un producto de funciones y vamos a ver cómo es la derivada de un cociente de funciones. También aplicaremos el software máxima para verificar los resultados que obtenemos. Entonces, vamos adelante con el video. Entonces, la primera fórmula nos dice cómo es la derivada de un producto de funciones. Aquí está la fórmula, vamos a verla. Si yo tengo la función f de x por la función g de x y derivo todo eso, entonces la derivada va a ser igual a la derivada de la f multiplicada por la g sin derivar más la función f multiplicada por la g derivada. Entonces yo aquí les pongo la derivada de un producto de funciones, es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Es lo que se llama la regla del producto. Y les digo que recomiendo de verdad que se aprendan esa regla de memoria. Yo no soy muy aficionado a memorizar cosas, pero en este caso es sumamente importante que recuerden esta fórmula de memoria. Entonces les digo que recuérdenselo como si fuese la letra de una canción o un poema. Eso sí, no lo vayan ni a cantar ni a recitar, pero tienen que aprendérselo. Entonces vamos a ver inmediatamente cómo se aplica esta regla de la derivada de un producto. Entonces, supongamos que tenemos, este es un ejemplo, no es el texto, pero es parecido a los que aparecen en el área. Supongamos que tenemos que derivar el producto de 3x cuadrado más 1 multiplicado por la función x al cubo más x más 1. Entonces, yo le digo que es útil al principio pensar que la función f de x es 3x cuadrado más 1 y la función e de x es x al cubo más x más 1. Después, cuando tengan más práctica, lo pueden hacer automáticamente, pero bueno, vamos a comenzar aquí con un paso lento para que ustedes aprendan bien el uso de esta regla. Entonces, si la f es 3x cuadrado más 1, bueno, claramente su derivada es 6x. ¿Por qué? Piénselo un momentico. Y la derivada de la función g es 3x cuadrado más 1. También chequenlo ustedes. Entonces, lo que hacemos ahora, ya sabemos cómo son las derivadas de las dos funciones, aplicar nuestra regla. F por g derivado es f' por g más f g'. Apréndanse esa regla. Entonces, al derivar el producto de las dos funciones, me queda la derivada de la primera, que ya la calculamos, que es 6x, multiplicado por la segunda sin derivar, que es x al cubo más x más 1, más ahora no derivamos la primera, la mantenemos 3x cuadrado más 1 y lo multiplicamos por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda ya lo hicimos, es 3x cuadrado más 1. Entonces fíjense que aquí nos quedan los dos factores son la misma cosa, o sea que nos va a quedar 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y bueno, hice el álgebra para chequear todo el problema. Háganlo ustedes, verifiquen la respuesta que yo estoy dando acá. 6x a la cuarta más 12x cuadrado más 6x más 1. Entonces, esa es la primera regla que tenemos para derivar. Vamos a seguir viendo ahora con alguna aplicación al área de administración y contaduría. Entonces vamos a hacer más ejemplos. Entonces, fíjense, en este ejemplo nos dicen que la relación demanda-precio es lineal y la conocemos, está dada aquí, P más 0,2x igual a 200. Se recuerdan siempre que P es el precio y X es la cantidad demandada. Entonces, esas dos cosas siempre están en relación y eso es lo que se conoce como la ley de la oferta y demanda. Aquí nos están dando la fórmula que relacionan las dos cantidades. Pero nos piden el cálculo del ingreso marginal. Bueno, ustedes recuerdan, eso lo hicimos ya en algún video y está en las notas y en el texto, que el ingreso siempre es la cantidad X, lo que se demanda, multiplicado por el precio de una unidad. Pero podemos conseguir cuánto es P. Si ustedes despejan de la relación que está arriba, van a obtener que P es 200 menos 0,2 por X. Les pregunto por qué. Bueno, hay que hacer el despeje sencillamente. Luego,
R de X lo escribimos como X multiplicado por P, que ya lo despejamos. Fíjense que ahorita nos queda una función donde solamente aparece la X, que es la idea por la cual despejamos, y la derivada de eso es, aplicamos nuestra regla del producto, ¿verdad? Tenemos un producto de dos funciones. La derivada de X es 1, por este señor sin derivar, nos aparece solamente 200 menos 0,2X, más el X no lo derivamos ahora, y derivamos esta expresión, la derivada de una constante 0, la derivada de menos 0,2x es menos 0,2. Y bueno, agrupando los términos semejantes, nos queda 200 menos 0,4x. Eso es mi ingreso marginal. Recuerden que ingreso marginal es la derivada del ingreso. Cada vez que ustedes vean la palabra marginal, eso es la derivada de la cantidad que están estudiando. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Aquí voy a introducir una función que no hemos estudiado su derivada todavía, pero la voy a poner, es la función exponencial. La función exponencial e a la x tiene una propiedad muy bonita, que es que su derivada es la misma función. O sea, al derivar e a la x volvemos a obtener e a la x. Entonces les pido, conociendo eso, hallar la derivada de e a la x multiplicado por x al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Regla del producto. La derivada del primero se mantiene porque es una exponencial, es e a la x, multiplicado por el segundo sin derivar, me queda x al cubo, más e a la x. Ahora, este no lo derivo, pero bueno, es la derivada igual a la función en cualquier caso, pero bueno, no lo estoy derivando acá, sino que derivé el x al cubo, me queda 3x cuadrado. Factorizando, vamos a hacer un poquito de álgebra para que se les quite el óxido con el álgebra, factorizando e a la x, aparecen los dos términos, los puedo factorizar y puedo factorizar el x cuadrado, porque aquí aparece x al cubo, agarro la x con su menor exponente, entonces me queda e a la x por x cuadrado multiplicado por x más 3. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cómo se usa el paquete máxima, que ya ustedes tienen que haber descargado o a su teléfono, a su laptop. Si no usan máxima y usan otro paquete que pueda calcular derivadas, no tengo ningún problema, pero yo voy a estar usando el programa máxima y va a ser evaluado el uso del mismo. Entonces, bueno, es mejor que trabajen con máxima. Entonces, aquí aparece el comando para derivar. Fíjense, el comando es diff, que viene del inglés, que es derivar, y aquí aparece la función. Voy a tomar una de las funciones que acabamos de derivar, e a la exponencial de x por x al cubo. Fíjense que la exponencial se escribe no e a la x, sino exp de exponencial, y aquí se pone la variable x. Hay que ser cuidadoso con la sintaxis de las cosas en este programa, porque si no el programa no sabe qué es lo que estamos haciendo. Coma, después que escriban su función, x, lo cual indica máxima que van a derivar respecto a esa variable. Pone siempre punto y coma, le dan mayúscula, enter, y aquí aparece el resultado. Fíjense que no es el mismo resultado que yo obtuve porque yo factoricé. Entonces, uno puede con el programa factorizar, factorizar se escribe factor, y este porcentaje significa que él va a factorizar la última expresión que aparece acá. Él toma la última expresión y la factoriza. Punto y coma, como siempre, mayúscula, enter, y aquí les va a devolver esta respuesta que sí es exactamente la misma que yo obtuve un momento atrás. Entonces, bueno, aquí ya tienen el comando de máxima que van a usar para chequear bastante de los problemas que están en el texto. Yo les puse en su guía instruccional cómo van a usar el paquete y revisen lo mismo en el módulo 7. Ok, la otra regla básica para derivar es la derivada de un cociente. Bueno, hay otra regla que es importante, que es la regla de la cadena, pero todavía no la vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, estas son las dos reglas que vamos a tomar. La derivada de un cociente, la fórmula es un poco más eh, complicada, pero bueno, igualito hay que aprendérsela. Entonces, para derivar f de x sobre g de x, es la derivada de la función que está en el numerador por la del denominador sin derivar, menos, no se olviden que aquí es menos la f sin derivar multiplicada por la derivada de la g, todo eso dividido por g cuadrado de x. Entonces aquí les puse de nuevo la derivada de un cociente, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, entre el cuadrado del denominador. De nuevo, hay que aprenderse la cuestión, o sea,
No vamos a estar ni deduciendo ni nada. Estas reglas se las tienen que aprender de memoria. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es aplicarlas en unos ejemplos. Muy bien, entonces el primer ejemplo es derivar el cociente que aparece ahí. 1 - u² sobre 1 + u². Por supuesto, ustedes tienen que pensar que vamos a derivar es respecto a la variable u, pues si no, no tiene sentido el problema. Si derivamos respecto a x, eso es una constante y la derivada es cero. Entonces, ahí no está escrito explícitamente, pero se debe entender que la derivada es respecto a la variable que aparece en la función, que en este caso es la variable u. Entonces, si voy a derivar el cociente, ¿cómo es que es la regla? Derivamos el de arriba, 1 - u², el de abajo lo multiplicamos acá sin derivar, menos no derivamos el que está en el numerador, multiplicamos por la derivada del denominador entre 1 + u². Después hacemos el cálculo de cada una de las derivadas, hacemos el álgebra y les va a dar esta expresión que está acá. Hagan ustedes el paso de aquí a acá. Yo no lo voy a hacer, háganlo como un ejercicio. Practiquen este tipo de cosas de álgebra porque en muchos casos tenemos que simplificar. Los estudiantes me preguntan, ¿lo puedo dejar acá? Bueno, a lo mejor en una primera instancia sí, pero cuando hagamos gráfica de funciones van a tener que simplificar al máximo, factorizar. Entonces es mejor que de una vez empiecen a hacer los problemas haciendo todo el álgebra hasta que reducen la expresión a su forma más sencilla. Bueno, de nuevo voy a usar máxima para chequear el resultado. Entonces acuérdense el comando diff con 2f. Aquí está mi función. Está el numerador es 1 - u². U² lo puse como u por u. Eso es lo mismo. Y entre 1 + u/u. De nuevo es u² acá. Coma u. Fíjense que aquí pongo la variable con respecto a la que está derivando. Y el programa me devuelve esto. Cuando yo hago mi mayúscula enter después del punto y coma, me devuelve esta cosa. Bueno, eso no se parece mucho a lo que acabamos de escribir, pero entonces usamos el comando este que simplifica la expresión y me la pone de esta manera, se hace la suma de estas dos fracciones y después factorizamos para que el denominador me lo factorice y aquí ya sí vemos la función, el resultado tal como lo conseguí yo. Entonces, estos son también comandos útiles que ustedes recuerden, este para simplificar y este para factorizar. Si fíjense que el porcentaje, él va a tomar la última expresión, esta que está acá, para simplificarla y aquí va a tomar la factorización de la última expresión, que es esta que está acá. Entonces, recuerden entonces el uso de los comandos estos de máxima para que chequeen su trabajo cuando hagan sus ejercicios del texto. Bueno, ya estamos llegando al final. Eh, Recordamos que el costo promedio al producir X objeto es sencillamente el costo total, que es C de X sobre X. Y por supuesto, yo podría derivar esto para hallar el costo promedio marginal, que siempre es una derivada, acuérdense, marginal es derivada, usando mi regla del cociente. Derivo la función del numerador por el denominador sin derivar, menos el C de X sobre x². ¿Por qué me queda c de x acá? Porque la derivada de x es 1 y multiplicado por el c de x es c de x. Entonces, y después lo que hice fue dividir esta fracción entre aquí y acá. La tomé como dos fracciones y me queda esta expresión que está acá. Yo prefiero, esta fórmula si no es necesaria que se la acuerden ni, o sea, sencillamente no es necesario que recuerden la fórmula, sencillamente vamos a ver cómo usamos estas ideas para hacer un problema bien sencillo. No hace falta recordar la fórmula, ustedes pueden derivar siempre. Aquí está el costo, ¿verdad? El costo está dado por la función esta que vemos acá, 20.000 más 0,2 x más 0,01 x². Y bueno, entonces el costo promedio es c de x sobre x. Aquí está sencillamente la expresión, aplicamos la fórmula y bueno, lo que hago es derivar c', que es muy sencillo porque es una función cuadrática, menos c de x por x', que la derivada de x es 1. Me queda esto que está acá, agrupando los términos semejantes de potencias de igual grado, les va a quedar esto que está acá. De nuevo, chequen el álgebra, es como un buen ejercicio que ustedes verifiquen el resultado. Bueno, entonces, regla del producto, regla del cociente, a aprendérsela y a trabajar los ejercicios de la sección 12.1 del texto. Hasta una nueva oportunidad.